Alguien en este video hizo un pacto con algo que no era humano. Y funcionó. Obtuvo exactamente lo que pidió. Pero días después, empezó a escuchar una voz, cuando estaba completamente solo. No venía de afuera. Venía de adentro. Y cuando quiso detenerlo, ya era demasiado tarde. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. El contrato de lo invisible. En 2021, Tomás Echeverría, un diseñador gráfico de 31 años, empezó a sentir que su vida se estaba apagando. No de golpe, sino lentamente. Como una luz que alguien va bajando poco a poco. Trabajaba desde casa, en un pequeño departamento en Sao Paulo. Clientes inestables. Pagos atrasados. Y una sensación constante de que nunca iba a salir de ahí. Pero lo peor no era el dinero. Era el silencio. Días enteros sin hablar con nadie. Sin que nadie lo llamara. Sin que nadie lo necesitara. Hasta que una noche, a las 2:46 de la madrugada, todo cambió. Tomás no podía dormir. Estaba navegando sin rumbo por foros antiguos, de esos que parecen abandonados, pero nunca lo están. Y entonces lo encontró. Un hilo. Sin título. Solo una frase. Si realmente estás desesperado, esto sí funciona. Entró. No había imágenes. Solo texto. Instrucciones. Un ritual. Un pacto. Tomás se rió. En serio, se rió. Pero siguió leyendo. Porque algo no encajaba. No sonaba como una creepypasta. No sonaba exagerado. Sonaba específico. Demasiado específico. El hilo decía: no lo hagas por curiosidad. No lo hagas por probar. Porque si lo haces, alguien va a responder. Tomás dudó. Cerró la página. Se levantó por agua. Volvió. Y leyó la parte que lo atrapó. Pide algo real. Algo que realmente necesites. Y ahí se quebró. Porque si tenía algo. Algo que necesitaba. Salir de esa vida. El ritual era simple. Eso era lo inquietante. No requería sacrificios físicos. No requería sangre. Solo 3 cosas. Un espejo. Una habitación completamente a oscuras. Y decir en voz alta exactamente lo que querías. Pero había una advertencia. Una sola. Cuando respondan, no hagas preguntas. Tomás lo preparó todo. Apagó las luces. Cerró las cortinas. Colocó el espejo frente a él. Se sentó en el suelo. Y durante unos segundos, se sintió ridículo. Pero entonces habló. Quiero estabilidad. Dinero. Una vida que valga la pena. Silencio. Nada. Suspiró. Iba a levantarse, cuando lo escuchó. Un sonido. Detrás. Como si alguien hubiera apoyado la mano en la pared. Tomás se congeló. El corazón, acelerado. Y entonces, su reflejo, parpadeó. Pero él, no. Fue mínimo. Casi imperceptible. Pero suficiente. Y ahí, la voz llegó. No fuerte. No clara. Sino, demasiado cerca. Como si estuviera dentro del cuarto. Eso se puede arreglar. Tomás no respondió. Recordó la advertencia. Pero la voz continuó. ¿Qué estás dispuesto a dar? Tomás tragó saliva. Y dijo, sin pensar. Tiempo. Silencio.
Luego, una risa. Baja. Rota. Todos dicen lo mismo. Las velas, que él nunca encendió, se prendieron solas. 1, 2, 3. Y la habitación dejó de sentirse suya. Aceptado. Todo se apagó. A la mañana siguiente, Tomás pensó que lo había imaginado. Hasta que revisó su correo. 3 nuevos clientes. Uno de ellos, internacional. Bien pagado. Urgente. En menos de una semana, tenía más trabajo del que había tenido en meses. En 2 semanas, pagó deudas. En un mes, cambió de apartamento. Funcionó. Y lo sabía. Pero decidió no pensar en eso. Hasta que empezaron los detalles. Pequeños. Insignificantes. Al principio, el reloj digital se detenía a las 3:33 de la madrugada. Siempre. Sin fallar. Su reflejo, a veces, no coincidía exactamente. Un segundo de retraso. Una expresión que él no estaba haciendo. Y los sonidos. Golpes suaves dentro de las paredes. Como si alguien caminara ahí dentro. Tomás intentó ignorarlo. Se enfocó en el trabajo. En el dinero. En la vida nueva. Hasta que un día se dio cuenta de algo. Había trabajado 36 horas seguidas. Sin parar. Sin sentir cansancio. Sin hambre. Como si algo lo estuviera empujando. Y ahí entendió. Tiempo. Eso fue lo que ofreció. Pero no sabía cuánto. Las noches empeoraron. Despertaba exactamente a las 3:33 de la madrugada. Siempre. Sin alarma. Sin ruido. Solo una sensación. De que no estaba solo. Y una noche decidió mirar. Giró la cabeza lentamente hacia el espejo. Y lo vio. Su reflejo ya estaba despierto. Mirándolo. Sonriendo. Tomás dejó de dormir. Pero no podía dejar de trabajar. Cada vez que intentaba parar, algo pasaba. El computador se encendía solo. Correos urgentes. Clientes insistentes. Como si el mundo no lo dejara detenerse. Como si algo necesitara que siguiera. Y entonces, lo escuchó claramente. Por primera vez. Aún no termino. La voz, detrás de él. Tomás giró. Nada. Pero en el espejo, ya no estaba solo. Había algo más. Alto. Oscuro. Pegado a su espalda. Como una sombra, mal formada. Y su reflejo, seguía sonriendo. Desesperado. Tomás volvió al foro. Buscó el hilo. No estaba. Desapareció. Intentó encontrar ayuda. Nada. Como si nunca hubiera existido. Esa misma noche, intentó repetir el ritual. Pero esta vez, para cancelar. No quiero esto. Me equivoqué. Silencio. Nada. Respiró. Pensó que había terminado. Hasta que la voz volvió. Más clara. Más cerca. No puedes devolver lo que ya usaste. Las luces explotaron. El espejo se agrietó. Y por un segundo, Tomás vio su reflejo, pero completamente quieto. Sin respirar. Sin parpadear. Sin vida. Días después, sus vecinos reportaron un olor extraño. Cuando la policía entró, Tomás estaba frente al computador. Sentado.
con los ojos abiertos, las manos aún sobre el teclado, como si estuviera trabajando. Pero llevaba días muerto. Lo extraño es que el archivo que tenía abierto seguía escribiéndose. Solo. Línea tras línea. Como si alguien más estuviera usando sus manos. Y lo último que apareció en la pantalla fue: el tiempo nunca fue tuyo. Pero hay algo que nadie logró explicar. Y esto es lo más inquietante de todo. Porque semanas después, el nuevo inquilino del apartamento reportó exactamente lo mismo. Despertar a las 3:33 de la madrugada. Escuchar golpes en las paredes. Y ver en el espejo una sombra justo detrás de él. Lo que pidió por amor. En 2017, Valeria Montes, una enfermera de 36 años, vivía una rutina agotadora, pero estable. Turnos largos. Noches sin dormir. Y una vida que giraba completamente alrededor de una sola persona. Su hija, Camila. Camila tenía 8 años. Y hasta ese momento, era una niña completamente normal. Hasta que dejó de serlo. Todo empezó con algo pequeño. Fiebre. Nada grave. Pero luego vinieron los desmayos. Los médicos pensaron que era viral. Después, neurológico. Después, algo que no sabían nombrar. Porque los estudios no coincidían. Nada tenía sentido. Y lo peor era que cada día empeoraba. Camila comenzó a hablar dormida. Pero no eran palabras sueltas. Eran conversaciones. Como si estuviera respondiendo a alguien. No, no quiero. Mamá está aquí. No la toques. Valeria intentó convencerse de que era estrés. Pero entonces, ocurrió algo que no pudo ignorar. Una madrugada. Camila abrió los ojos. Y sin mirarla, dijo: dice que tú lo llamaste. Valeria sintió frío. Un frío real. Físico. Porque ella no había llamado a nadie. La situación se volvió desesperante. Hospital tras hospital. Especialista tras especialista. Nada. Hasta que una compañera del hospital le habló de alguien. Una mujer. No doctora. No psicóloga. Algo distinto. Valeria no creía en eso. Nunca. Pero cuando estás viendo a tu hija apagarse, empiezas a considerar cosas que antes parecían absurdas. La mujer vivía en una casa vieja, en las afueras de la ciudad. El lugar olía a incienso y humedad. No había decoración. Solo símbolos. Muchos. Demasiados. La mujer no preguntó mucho. Solo miró a Camila. En silencio. Por demasiado tiempo. Luego dijo algo que quebró a Valeria. No está enferma. Valeria frunció el ceño. Entonces, ¿qué tiene? La mujer la miró directo a los ojos. Alguien la quiere. Silencio. Y cuando algo la quiere, no la suelta gratis. Valeria sintió miedo. Pero también esperanza. Porque si no era una enfermedad, entonces, tal vez tenía solución. ¿Puedes ayudarla?, preguntó. La mujer dudó. Y luego dijo: sí, pero no es un favor. Valeria no dudó. Hago lo que sea. La mujer sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue incómoda. El ritual sería esa misma noche. Sin médicos. Sin hospitales. Sin testigos. Solo ellas tres. Y una condición. No interrumpas. Pase lo que pase. La casa quedó completamente a oscuras.
Camila estaba acostada en el suelo, rodeada de velas. Valeria, de pie, temblando. La mujer comenzó a hablar en voz baja, un idioma que no reconocía. Las palabras no sonaban naturales, sonaban antiguas. Y entonces, Camila gritó, pero no como una niña. Fue un grito profundo, como si viniera de alguien más. Su cuerpo se tensó, sus manos se cerraron, y su voz cambió. No la vas a sacar. Valeria dio un paso adelante. La mujer la detuvo. No. Recuerda. La temperatura bajó. El aire se volvió pesado. Y algo se sintió presente. No visible, pero imposible de ignorar. La mujer dejó de hablar. Y entonces dijo en voz alta: ¿Qué quieres? Silencio. Luego, la voz respondió, desde el cuerpo de Camila: lo mismo que siempre. ¿Y si te damos algo más? Silencio. Un silencio largo, tenso, hasta que la voz dijo: depende. La mujer miró a Valeria. Y en ese momento, todo se decidió. Pide. Valeria cayó de rodillas, llorando. Déjala, por favor. Llévate lo que quieras, pero déjala. El silencio volvió. Y luego, una risa. Lenta. Rota. Acepto. Camila dejó de moverse. Su cuerpo cayó, completamente relajado. Como si nada hubiera pasado. Como si todo hubiera terminado. Y por unos segundos, Valeria creyó que había funcionado. A la mañana siguiente, Camila despertó. Normal. Sonriendo. Como si nunca hubiera estado enferma. Los días pasaron. Y todo volvió a la normalidad. Escuela. Risas. Vida. Pero entonces, empezaron los cambios. En Valeria. Primero, el cansancio. Pero no normal. Un agotamiento constante. Como si nunca descansara. Después, los sueños. Siempre el mismo. Un lugar oscuro. Y algo, mirándola. Esperando. Y luego, las voces. No claras. No completas. Pero ahí. Siempre ahí. Una noche, Camila se acercó a su habitación. Y la vio. De pie. Mirando la pared. Inmóvil. Mamá. Valeria no respondió. Mamá. Nada. Camila dio un paso más. Y entonces, Valeria habló. Pero no era su voz. Todavía no. Camila retrocedió. Llorando. Los días siguientes fueron peores. Valeria dejó de ir al trabajo. Dejó de comer. Dejó de ser ella. Y una madrugada, Camila despertó. Por un sonido. Pasos. En el pasillo. Se levantó. Caminó lentamente. Y vio a su madre sentada en el suelo. Frente a un espejo. Hablando. Con alguien. Que no estaba ahí. Ya cumplí, ya es suficiente. Silencio. No, ella no. Y entonces, la voz respondió. Pero no se escuchó en el cuarto. Se sintió. Tú ofreciste. Camila quiso gritar. Pero no pudo. Porque en el espejo, vio algo. Detrás de su madre. Algo alto. Oscuro. Inclinado,
susurrándole. Valeria comenzó a llorar. Por favor, no ella. La cosa no se movió. Y entonces, dijo. Nunca fue ella. Las luces se apagaron. Esa noche, los vecinos escucharon un grito. Solo uno. Cuando la policía llegó, Camila estaba sola, sentada en la sala, en silencio. Valeria no estaba. Nunca la encontraron. Pero en el espejo del cuarto había algo escrito. Desde adentro. Como si alguien hubiera intentado salir. El trato sigue. Pero hay algo que hace este caso aún peor. Porque meses después, Camila empezó a hacer lo mismo. Pararse frente al espejo. Hablar con alguien. Y una noche, su vecina juró escucharla decir: ahora, me toca pedir a mí. El poder que no era suyo. En 2015, Damián Orduña, un abogado de 39 años, era el tipo de persona que siempre quería más. Más dinero. Más influencia. Más control. No le interesaba ser querido. Le interesaba ganar. Trabajaba en un despacho mediano, en Monterrey. No era pobre. Pero tampoco estaba donde quería. Veía cómo otros avanzaban más rápido. Cerraban mejores casos. Conectaban con gente más poderosa. Y él se quedaba atrás. Hasta que empezó a obsesionarse. Primero con libros de estrategia. Luego con manipulación. Después, con cosas más oscuras. Todo comenzó con un cliente. Un hombre mayor. Reservado. Que nunca decía más de lo necesario. Pero que siempre ganaba. Caso tras caso. Imposible. Un día, Damián le preguntó directamente: ¿cómo lo hace? El hombre lo miró. Sonrió, apenas. Y respondió algo que no parecía una broma. No gano yo. Damián rió. Pero el hombre no. Hay formas de inclinar las cosas a tu favor. Silencio. Pero no son gratis. Damián no dijo nada. Pero esa frase se le quedó. Semanas después, ese mismo hombre le dejó algo. Un sobre. Sin explicación. Dentro, había una llave. Y una dirección. Nada más. Damián no debía ir. Lo sabía. Pero fue. Era una casa vieja. Abandonada. En una zona donde nadie miraba dos veces. La puerta estaba abierta. Adentro no había muebles. Solo un cuarto. Al fondo. Y dentro de ese cuarto, una mesa. Con marcas. Cortes. Quemaduras. Como si hubiera sido usada muchas veces. Y en el centro, un cuaderno. Viejo. Desgastado. Damián lo abrió. No eran textos largos. Eran frases. Cortas. Directas. No pidas lo que no puedes sostener. No interrumpas. No mires atrás. Y al final, una instrucción. Un ritual. Damián sintió miedo. Real. Pero también algo más. Curiosidad. Y decidió hacerlo. Esa misma noche. Preparó todo. Como indicaba el cuaderno. Se sentó frente a la mesa. Apagó las luces. Y dijo en voz alta: quiero poder. Silencio. Nada. Pasaron segundos. Tal vez minutos. Y entonces, escuchó algo. Una silla. Arrastrándose. Detrás de él.
Damián recordó la advertencia. No mires atrás. Su respiración se aceleró. Y entonces, la voz dijo: define poder. No sonaba como una voz humana. Era demasiado clara. Demasiado cerca. Influencia. Control. Éxito. Respondió. Silencio. Eso tiene un precio distinto. Damián tragó saliva. Aceptó. La temperatura bajó. Y por un segundo, sintió una mano apoyarse en su hombro. Fría. Pesada. Entonces, no falles. Todo se apagó. A partir de ese momento, la vida de Damián cambió. Casos imposibles, ganados. Clientes importantes, apareciendo. Contactos, abriéndose. Todo funcionaba. Pero había algo extraño. No sentía satisfacción. Cada logro se sentía vacío. Como si no fuera suyo. Y entonces, comenzaron los errores. Pequeños al principio. Decisiones que no recordaba haber tomado. Mensajes enviados que no escribió. Y una sensación constante de estar siendo observado. Una noche, mientras trabajaba tarde, escuchó algo. Un susurro. Eso no. Damián se detuvo. ¿Qué? Silencio. Pero la sensación no se fue. Al día siguiente, cambió una estrategia en un caso. Y ganó. Pero no fue su idea. Y eso empezó a repetirse. Cada vez que dudaba, algo intervenía. Corrigiendo. Ajustando. Decidiendo. Hasta que dejó de ser sutil. Una madrugada. Damián despertó, sentado en su escritorio. Sin recordar cómo llegó ahí. Con un contrato frente a él. Firmado. Por él. Pero no lo recordaba. Y entonces, vio algo. Su reflejo, en la pantalla apagada. No coincidía. Estaba sonriendo. Y él no. Damián volvió a la casa. Desesperado. Entró. Buscó el cuaderno. Y encontró una nueva frase. Que antes no estaba. El poder no se presta. Quiero detener esto, dijo. Silencio. Ya no lo quiero. Nada. Hasta que la voz respondió. Nunca fue tuyo. Las paredes crujieron. Y algo se movió detrás de él. Esta vez, miró. Y fue un error. Porque no vio una figura clara. Vio algo que no debería tener forma. Demasiado grande. Demasiado oscuro. Y demasiado cerca. Solo estás usando lo que te damos. Damián cayó al suelo. Entonces quítenlo, llévenselo. Silencio. Y luego. Eso también tiene precio. Días después. Damián desapareció. Sin rastro. Sin señales. Pero su oficina seguía funcionando. Casos ganados. Clientes atendidos. Como si él nunca se hubiera ido. Un asistente declaró algo extraño. Que una noche se quedó trabajando tarde. Y vio a Damián. Sentado. En la oscuridad. Sin moverse. Sin respirar. Pero con la computadora encendida. Y en la pantalla, un documento abierto. Que se estaba escribiendo solo. Línea por línea. Como si alguien siguiera trabajando. La última línea decía. Ahora ya sabe cómo usarme. Pero hay algo que nadie ha logrado explicar. Porque meses después, un nuevo abogado ocupó su lugar. Y empezó a ganar. Demasiado rápido.
hasta que un día le dijo a un compañero: no sé cómo explicarlo, pero siento que alguien decide por mí. Y esa misma noche, en el reflejo de su pantalla, vio algo. Una sombra. Justo detrás de él. Sonriendo. 3 historias distintas, pero todas llegaron al mismo lugar. Pidieron ayuda, y algo respondió. Les dio exactamente lo que querían, pero nunca les dijo cuánto iba a costar. Porque tal vez, el verdadero peligro no es hacer un pacto, es no darte cuenta de que ya lo hiciste. Y cuando lo entiendes, ya es demasiado tarde. Antes de irte, haz esto ahora mismo. No después. Ahora. Escribe en los comentarios: no hice ningún pacto. No es por el video. Es para dejar claro que no aceptas nada que no entiendes. Porque después de escuchar historias como estas, muchas personas empiezan a notar cosas. Sombras. Voces. Sensaciones que no estaban ahí antes. Y si esta noche algo se siente diferente, no lo ignores. Suscríbete ahora a Después de Medianoche. Porque el próximo caso, no solo lo vas a escuchar, puede que ya haya empezado contigo.